Bueno, ustedes saben que estamos estudiando la microbiota. Para los hermanos nuevos, el tema que hemos tratado generalizado es el tema de la autocuración. Y en la autocuración hemos visto el triángulo homeostático, que consiste en el sistema endocrino, sistema inmunológico, sistema nervioso. Hemos estado analizando estos temas y ya lo hemos culminado. Adicional a él, al triángulo homeostático, tenemos la microbiota, que son estos 4 elementos fundamentales para la restauración de la salud. Si logramos equilibrarlos, si logramos ponerlos a tono, ellos comenzarán el proceso reparativo del cuerpo, el proceso de autocuración del cuerpo, teniendo estos 4, 3 y este otro que ya casi lo consideran como un sistema, que son el contenido de microorganismos dentro de nuestro sistema inmunológico. Y vamos a seguir con esta etapa de la clase que tiene que ver con la microbiota. Vamos a compartir la pantalla. Antes que todo, pues quiero mirar saber si me están escuchando bien. De pronto aquí alguno que alce la mano y me diga si me están escuchando. Hermana Carolina. Sí, le escuchamos muy bien. Gracias, buenos días. Buenos días, hermana. Entonces la dejo aquí abierta para cualquier pregunta Bueno, referente a esto. gracias. Bueno, vamos a compartir la pantalla. ¿Sí se ve la imagen, hermana? Bien clarita, sí. Bueno, ya nosotros habíamos dado sobre este tema, habíamos comenzado ya a trabajar hace una clase anterior. Entonces, habíamos quedado del efecto de la microbiota sobre la obesidad. ¿Qué impacto tenía la microbiota en la obesidad? Y digamos por esta lámina, ustedes saben que la temática es mandarles a ustedes, vayan también colocando su asistencia. Ya saben que la asistencia es escribirme a mi Telegram personal, no al chat del grupo, sino a mi Telegram personal. Ahí escriben la asistencia, presente o estoy en la clase o cualquier cosa que me salga ahí, para que cuando yo termine de dar todo este material de clase, entonces podamos mandarles por ahí se le manda el video y se le manda el material. Como es una clase, esta no es una presentación, una conferencia. Entonces, la metodología que tengo es que lo que yo le mande a usted escrito, lo hayamos analizado acá en clase, las palabras. Entonces, por eso quizás leo mucho, pero me interesa es lo que usted vaya a leer después, porque usted al final, el material que le va a servir es el material escrito. Entonces, hermana Carolina, yo creo que puede cerrar el micrófono que se le escucha, se le está escuchando ahí el sonido. Bueno, entonces el objetivo es que cuando usted lea, ya usted haya pasado por el proceso de explicación de esa lectura.
y así de esa manera pues va a tener una mejor comprensión. Por eso es que leo mucho a veces acá, pero ese es el objetivo. Entonces, hay algunos acontecimientos que ocurren alrededor del nacimiento del niño, ¿no? Que van a incrementar el riesgo del desarrollo del bebé y del desarrollo de tipo de obesidad en la persona. También esos acontecimientos pueden impactar en el tema de la diabetes, de la enfermedad cardiovascular en la etapa adulta. Y se está vinculando mucho estas enfermedades, la obesidad, la diabetes y la enfermedad cardiovascular en el adulto, con la colonización de sus intestinos. La colonización inicial podría ser muy importante para determinar las condiciones finales, la composición final de la microbiota permanente en los adultos. Ya habíamos explicado que la microbiota va cambiando a través de la vida, cuando se es bebé, cuando es adolescente y cuando llega a la adultez, ahí como que queda paralizada. O sea, lo que quedó ahí en adultez se queda a menos que la persona haga cambios en su estilo de vida, entonces le cambia nuevamente la microbiota. Pero de manera natural va cambiando de la niñez a la adolescencia a la adultez. Eh, por eso lo que ocurra en la etapa inicial del niño va a determinar muchos la colonización final o como la composición final de la microbiota. Algunos de los múltiples mecanismos metabólicos que asocian la microbiota con la obesidad y con trastornos relacionados a la obesidad, como la diabetes y el hígado graso, son los siguientes. O sea que hay un vínculo entre obesidad, diabetes e hígado graso y hay múltiples mecanismos del metabolismo que van a asociar la microbiota con la obesidad y con estos trastornos relacionados. ¿Cuáles son esos mecanismos múltiples? Uno, la fermentación bacteriana de los polisacáridos de la dieta, que no pueden ser digeridos por el hospedero, con la consecuencia producción de monosacáridos y ácidos grasos de cadena corta. Entonces, dependiendo de esta fermentación bacteriana, las bacterias van a fermentar algunos polisacáridos que el cuerpo humano, a ver si me perdí esto acá. El cuerpo humano hay unos polisacáridos que vienen en alimentos que no pueden ser digeridos. Entonces esas bacterias comienzan a fermentar y producen ciertos monosacáridos, ya que esos polisacáridos pues es una cadena larga compuesta por varios monosacáridos. Y al ser fermentados se cortan esas cadenas que unen los monosacáridos, quedan monosacáridos libres. Y también hay producción de ácidos grasos de cadena corta. Y esta palabra ácidos grasos de cadena corta van a ser importantes para la salud intestinal. Van a ser alimentos para células intestinales. Entonces, es un buen proceso. Entonces, los ácidos grasos, como ya les venía diciendo, de cadena corta, ácido graso de cadena corta, son sustratos o alimentos de los colonocitos. Los colonocitos son las células del colon, o sea, es su comida, esas células buenas que se necesitan tener el colon, la comida de ellas son esos ácidos grasos de cadena corta y estos polisacáridos son transformados en estos tipos de ácidos grasos por
la microbiota, una microbiota buena, ¿no? También esos ácidos grasos de cadena corta son precursores del colesterol bueno. Y los ácidos grasos son sustratos también de la gluconeogénesis en el hígado. La gluconeogénesis es formación, origen, gluconeo, gluco es de glucosa, neo es nuevo, o sea, nuevo origen, nueva formación de glucosa en el hígado. Entonces, a partir de ácidos grasos se puede producir glucosa. O sea, a partir de grasa se puede producir glucosa, todo lo cual optimiza el aprovechamiento de la energía de la dieta. Entonces, de esta manera, una microbiota buena maneja todos estos procesos metabólicos que le van a ayudar al cuerpo a aprovechar esa energía. O sea, que a partir de fibras que el mismo cuerpo no puede digerir, la microbiota te hace el favor de digerirla, de fermentarla, producir ácidos grasos de cadena corta que son buenísimos para las células del colon y también son precursores de colesterol bueno, generan también estos ácidos grasos nueva formación de glucosa en el hígado cuando se necesita. Y todo esto es para aprovechar la energía que viene en la dieta. La microbiota intestinal es capaz de promover un estado de inflamación sistémica de bajo grado, resistencia a la insulina e incrementar el riesgo cardiovascular. Ahora, ¿cuál microbiota intestinal? Cuando hay un desbalance en esta microbiota, en estos microorganismos del intestino, se puede generar una inflamación sistémica de bajo grado, o sea, una inflamación en el cuerpo, pero de bajo grado, no tan potente que se note, pero está presente ahí. También puede estar presente resistencia a la insulina e incrementa el riesgo cardiovascular. Entonces, problemas de diabetes debido a diabetes tipo 2 por resistencia a la insulina pueden estar vinculadas a problemas de disbiosis. Recuerden que disbiosis es un desequilibrio a nivel de los microorganismos en el intestino. Entonces, todos estos datos tenemos que ir adicionándolo al conocimiento que ya hemos tenido para que no desvinculemos el tema de la microbiota intestinal en nuestras enfermedades, en nuestras posibles enfermedades. Entonces, recuerden, el tema de la autocuración es despertar las facultades de autocuración que tiene el cuerpo en el interior. Y para eso tenemos que equilibrar nuestro triángulo homeostático, compuesto por el sistema nervioso, endocrino y inmunológico. Y fuera de eso, adicional de eso, conectado con ese triángulo, que también lo permea, también lo influye, tenemos la microbiota. Esas cuatro cosas hay que normalizarlas, hay que ponerlas a tono para que nuestro proceso de autocuración comience a formarse. Entonces, a través de mecanismos que incluyen, por ejemplo, la exposición a productos bacterianos, en particular los lipopolisacáridos, derivados de la bacteria gram negativas, y eso también, de esa manera, volviendo otra vez aquí a este tema, donde la microbiota intestinal, donde hay una disbiosis, se puede producir una inflamación sistémica, o sea, por todo el cuerpo de bajo grado, resistencia a la insulina e incrementar el riesgo cardiovascular. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué una microbiota desarticulada, podemos decirlo así, puede provocarlo? Porque se producen algunas sustancias por ese desbalance, que son algunos productos bacterianos que producen ciertas bacterias donde no hay el equilibrio, como son los lipopolisacáridos, especialmente que son derivados de bacterias gram negativas que están en exceso.
Y esta exposición del cuerpo a estos productos de lipopolisacáridos se le conoce también como una endotoxemia metabólica. Se produce una toxemia interior en el cuerpo, metabólica, producidos por productos metabólicos como los lipopolisacáridos. Algunos investigadores demostraron muy recientemente una asociación entre los niveles de triglicéridos postprandiales, o sea, niveles de triglicéridos después de comer, y la elevación de endotoxinas bacterianas después de una dieta alta en grasa. La persona come una dieta alta en grasa, le miden los niveles de triglicéridos después de haber comido y revisan y analizan también el tema de las endotoxinas bacterianas y se encuentran altas. Entonces están vinculando esa elevación de endotoxinas bacterianas altas con niveles de triglicéridos después de una dieta alta en grasa. Y de esta razón, pues están mirando cierto vínculo y cuando miran esa endotoxina bacteriana elevada, se nota que hay un desbalance en la microbiota, en el contenido de los microorganismos, de su equilibrio en lo que deben de estar. Entonces la reacción de la microbiota frente a una dieta alta en grasas genera los siguientes metabolitos microbianos. O sea, cuando a usted le dan una dieta alta en grasa, se producen unos metabolitos microbianos. La microbiota los produce. Como son los lipopolisacáridos o LPS. Estos AACC son los ácidos grasos de cadena corta. Los BCAA, ácidos grasos de cadena ramificada. Y también ácidos biliares secundarios. Eso los produce la microbiota cuando se da una dieta alta en grasa. Los lipopolisacáridos son endotoxinas de la microbiota, entonces ellos son los que inducen procesos inflamatorios subclínicos crónicos. ¿Como cuáles? Como obesidad, resistencia a la insulina, por activación del TLR4, que es una sustancia que se genera, se activa y participan también en la resistencia a la insulina. Entonces están vinculando una dieta alta en grasa con producción de endotoxinas bacterianas que generan procesos inflamatorios subclínicos crónicos. Subclínicos quiere decir que están por debajo del análisis clínico y que no se notan, pero son crónicos que aparecen y se desarrollan a través del tiempo. Los ácidos grasos biliares que se producen por una dieta alta en grasa y los ácidos grasos de cadena ramificada, estos dos están circulando en la sangre cuando se come una dieta alta en grasa, los producen los mismas microbiotas, son factores asociados al proceso inflamatorio. Ya vimos que los ácidos grasos de cadena corta son benéficos, pero además de eso se producen estos dos ácidos grasos biliares y ácidos grasos de cadena ramificada que se aumentan y están asociados al proceso inflamatorio sistémico por todo el cuerpo de bajo grado. Más los lipopolisacáridos que generan lo que hemos visto anteriormente. Una dieta alta en grasa relacionada con la microbiota. También cuando se producen reducciones circulantes de los ácidos grasos de cadena corta, esto reduce la sensibilidad a la insulina y favorece el desarrollo también de la obesidad. Pero es cuando se reducen los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, los cambios en la microbiota intestinal, el aumento de la permeabilidad intestinal, que es un tema que vamos a ver más adelante, y la endotoxemia posiblemente juega un papel en el desarrollo de un estado inflamatorio crónico de bajo grado en la persona. Entonces, ya se está vinculando todo esto y esto hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer un tratamiento para la obesidad. Revisar la microbiota intestinal, buscar cómo está, buscar la opción. Bueno, las mejores herramientas para tener un concepto claro de la microbiota intestinal, mirar cómo está en el tema de permeabilidad intestinal, que ya lo hemos tocado en temas anteriores, pero ya creo que en la otra clase trataremos la permeabilidad intestinal.
Y esta endotoxemia, que es la producción de sustancias residuos metabólicos, desechos metabólicos por parte de la microbiota, cuando está desestabilizada, cuando está desequilibrada, cuando hay disbiosis, posiblemente va jugando un papel en el desarrollo de esta inflamación crónica de bajo grado. Entonces hay que estar muy pendiente de estos temas. Y esta inflamación de bajo grado crónica contribuye al desarrollo de la obesidad, de enfermedades metabólicas crónicas, como el tema del hígado graso no alcohólico, ¿no? Que hay hígado graso producido por exceso de alcohol y hay un hígado graso de personas que no toman, pero está asociado con obesidad. Entonces esto hace pensar que la obesidad, con sus consecuencias metabólicas y enfermedades acompañantes, podría tener un importante componente microbiano con probables implicaciones terapéuticas. Entonces, ¿qué queremos aquí enfocar? Tema de obesidad, revise la microbiota. Revise y trabaje la microbiota. Porque puede ser que usted está haciendo dieta, tratamientos y esto y nada que baja. Y si no equilibra nuevamente la microbiota, puede ser que la persona no baje de peso. Vamos a ver ahora microbiota y enfermedades intestinales. Microbiota intestinal, ¿no? Porque hay microbiotas en todo el cuerpo. Aquí nos lo estamos enfocando más a la microbiota intestinal, que es la que más vínculos tiene con enfermedades. La microbiota y el acné. Hay una microbiota a nivel de la piel que participa también en el acné, pero en enfoque lo vamos a ver más la microbiota intestinal, también cómo participa en la producción de acné, especialmente en la juventud. Entonces el acné parece estar relacionado con una alteración de la microbiota cutánea, o sea, de la piel, cuando hay una disbiosis, y su severidad estaría asociada a una disminución de la riqueza bacteriana. Sin embargo, los autores investigadores apuntan que no es tanto la superabundancia de la C. acnes, que es un microorganismo, sino en el desequilibrio entre las familias Propionibacteriaceae y los estafilococos. Cuando hay un desequilibrio entre estas dos familias, el que provocaría modificaciones del pH cutáneo y desencadenaría el proceso inflamatorio. O sea, más que la presencia del C. acnes, que es el que le echan la culpa, se están dando cuenta que es el desequilibrio entre estas dos familias, esa disbiosis entre estas dos familias, lo que está provocando ese cambio del pH cutáneo. Eso a nivel externo de microbiota, a nivel de piel. Entonces, una microbiota equilibrada en la piel también puede corregir este tema del acné. Gracias a determinados probióticos orales, pueden ser una opción terapéutica que sirva como alternativa a los antibióticos en el tratamiento del acné, lo que se proyecta como una solución real para limitar el progresivo aumento de resistencia bacteriana. Entonces, ya hay unos tipos de preparados ya farmacéuticos que venden en farmacias. Puede ser que en su país no, en otros sí, como este que tenemos aquí presente. Es un probiótico para temas de acné. Al tomarlo interiormente, pues va a influir sobre la piel. Este tiene prebióticos, viene ya con prebióticos, y tiene lactobacillus, el bacillus multivitaminas también como complemento. Y tiene bacillus. Entonces es como para que ustedes vean cómo un problema de piel, de acné, está vinculado con la microbiota. Aquí está viendo microbiota a nivel de piel, pero también vamos a ver otros datos. Muchos de los estudios fueron in vitro, o sea que fueron en laboratorio, pero se debe realizar una investigación más detallada
para probar la eficacia real y la seguridad de los probióticos en esta situación. Ahora, el tomar probióticos por vía oral, que se correspondan a un género o especie y cepa determinada, puede crear una barrera en el intestino, estimulando el sistema inmune y restableciendo nuestra microbiota. No solo en el tubo digestivo, sino también en la piel. O sea que a partir de consumir ciertos microorganismos o probióticos, ellos pueden influir en la composición de la microbiota a nivel de piel. No solo del tubo digestivo, sino también de nuestra piel. Entonces, las personas con problemas de acné, con rosácea e incluso con dermatitis atópica, una inflamación a nivel de piel, puede experimentar brotes y una inflamación posterior como resultado de un cambio en las bacterias. De ahí que tengamos una nueva indicación de probióticos orales para la afectación del eje intestino, cerebro y piel. Y ahora hay otro eje, intestino, cerebro, piel, que son afectados por la microbiota intestinal. Bueno, si me están escuchando, si me están viendo. Bueno, entonces, que vi que se fue aquí la luz. ¿O será que solo estoy con...? Bueno, vamos a confirmar aquí un poquito. Hermana, ¿usted me está escuchando, hermana Carolina? Sí, profe. Sí, se le escucha Ah, bien. sí, que vi que se apagó la luz, entonces no es igual que se fue la luz y cuando se va la luz se va el internet. Todo Y bien, como profe. aquí no me doy cuenta cuando, por Telegram no me doy cuenta cuando se va el internet y quedo hablando solo. Bueno, entonces sigamos acá. Pues con esto queremos mostrarles a ustedes que aún en problemas de acné, tenemos que estar pensando en la microbiota también. Un estudio italiano colocó a la mitad de los pacientes que tenían acné, se le administró un suplemento probiótico oral, además de su tratamiento estándar de acné, o sea, el tratamiento normal que le hacen con medicamentos. Y la otra mitad de los pacientes no recibía el suplemento probiótico, sino simplemente se le hacía el tratamiento medicamentoso para la piel, ¿no? Y el grupo de probióticos experimentó una mejoría en los síntomas de acné y de rosácea, mucho mayor que aquellos que solamente recibieron el tratamiento medicamentoso. Entonces, los probióticos pueden mejorar el acné y la rosácea creando una barrera de sellado en el intestino. Entonces, recordar que una microbiota desequilibrada puede estar relacionada con una mala alimentación y que grasas saturadas y alimentos con carga glucémica alta se han asociado también al acné. Entonces, hay que estar vinculando la microbiota, la mala alimentación, grasas saturadas en exceso, producto de un mayor consumo de origen animal, y alimentos con carga glucémica alta, o sea, con niveles de glucemia alta, se ha asociado también con el acné. Aunque necesitan más estudios sobre esto, ustedes saben que la microbiota está en pañales, investigando, las investigaciones están en pañales, pero están trabajando a nivel científico sobre esto. Y han salido algunos productos al mercado farmacéutico como Acniover, este que tenemos aquí, que lo están utilizando como un complemento alimenticio para combatir el acné. Ahora vamos a mirar aquí patologías gastrointestinales relacionadas con la microbiota intestinal. Patologías que se presentan a nivel de estómagos, intestinos, donde participa la microbiota intestinal. Entonces tenemos infecciones intestinales,
como la gastroenteritis aguda. La gastroenteritis es una itis, es inflamación, gastroestómago, enter, intestinos. Entonces es una inflamación de los intestinos, del estómago, aguda. Aguda es lo contrario de crónico. Crónico es que tiene mucho tiempo. Aguda, pues, que tiene cierto periodo corto de duración en el tiempo. Entonces se presentan estas infecciones. Y también participa un desbalance en la microbiota. Otras infecciones intestinales como las úlceras y el Helicobacter pylori también están vinculadas con una disbiosis. El desarrollo del Helicobacter pylori está indicando de que no hay un control a nivel de la microbiota. Hay un desbalance y hay un crecimiento alto porque el Helicobacter pylori es algo que es normal que esté en nuestro cuerpo. El problema es cuando hay un desbalance y un crecimiento, un sobrecrecimiento de ella, generando entonces estos problemas estomacales. Pero eso denota que hay una disbiosis a nivel estomacal. Entonces, úlceras y Helicobacter pylori están vinculadas también con temas de microbiota. La enfermedad de Whippler, que es una enfermedad rara e infecciosa causada por la bacteria Troperima whipplei de la familia de los Actinomyces 2, y esta se caracteriza por artritis, por mala absorción y otros síntomas, fundamentalmente intestinales. Se produce una lipodistrofia intestinal, una acumulación de depósitos grasos en el sistema linfático intestinal. Tú sabes que hay una conexión directa del sistema linfático. El sistema linfático es otro tema aparte que vamos a tener, que es fundamental cuando entremos ya al tema de la desintoxicación, que creo que es la siguiente clase que vamos a organizar, todo el tema de desintoxicación, y es vital el sistema linfático para el proceso de desintoxicación. Y el sistema linfático tiene sus inicios a nivel del colon. Entonces hay una conexión directa colon-sistema linfático, y esta enfermedad pues se produce una acumulación de depósitos de grasa en el sistema linfático intestinal, el que está vinculado al intestino. Entonces esto también está vinculado con una disbiosis como origen. Esta es una enfermedad rara y es infecciosa. Es provocada por esta bacteria, pero esta bacteria puede existir ahí. El problema es cuando se está desbalanceada, y ese desbalance hace que crezca mucho ella y genere este tipo de enfermedad. También se presentan alteraciones gastrointestinales asociadas al uso de antibióticos. Cuando la persona consume muchos antibióticos puede producirle diarrea, porque los antibióticos pues matan muchas de estas bacterias a nivel intestinal. Se produce el desbalance y se genera se aumenta la población de un determinado tipo de bacterias que genera diarreas. El linfoma MALT, M-A-L-T, también está vinculado con esto, carcinomas gástricos, o sea, cáncer a nivel estomacal, y la presencia pues del Helicobacter pylori. El Campylobacter jejuni también está vinculado también aquí cuando hay un desbalance a nivel de microbiota. Esta también es el Campylobacter, cuando está alto su presencia de lo normal, produce una enteritis, una inflamación a nivel de los intestinos delgados, y es una causa muy común de infección intestinal. Estas son una de las bacterias que participan en la diarrea del viajero. Cuando uno estaba viajando y está comiendo por ahí,
y comienza a darle una diarrea o por intoxicaciones también alimentarias, puede provocarle esto y es por el exceso de ella ahí. También vinculación de la microbiota con enfermedades inflamatorias intestinales, que ya hemos visto. Tenemos en el caso del síndrome de intestino irritable. Aquí vemos una imagen. El intestino está inflamado y es lo que se conoce como síndrome de intestino irritable. El síndrome es un conjunto de síntomas en el cual pues, el intestino está irritable. Vamos a mirar un poco vínculos aquí, un poquito de esto. La carne genera aminas biógenas, perdón. Estas aminas biógenas, las cuales provocan fermentación, generando cáncer de colon. Ya está muy documentado con muchos estudios científicos cómo la carne está vinculada al cáncer del colon, ¿ya? Y es producto de estas aminas biógenas. Y estas aminas biógenas se generan por procesos fermentativos de algunas bacterias que se repoblan, que se aumentan por la presencia de la carne. Entonces hay vínculos también ya de cómo la carne puede cambiar esa microbiota generando bacterias que generen aminas biógenas y estas aminas biógenas están vinculadas con cáncer de colon. El cáncer de colon también está vinculado con cambios en las microbiotas. Otra enfermedad que no es tan común, pero la enterocolitis necrosante, que es una inflamación de la mucosa también a nivel del colon, especialmente en niños recién nacidos, patología común en recién nacidos que pueden tener lugar a causa de la lactancia artificial o de la prematuridad. Cuando el niño no recibe la lactancia materna, sino que le dan es una lactancia artificial a través de productos, bueno, para fórmulas alimenticias para niños y no le dan su leche materna, ya que ahí no viene entonces la microbiota o los microorganismos que debería de ser transmitido por la leche materna. Y se produce esta enterocolitis necrosante. Y por un desbalance a nivel de la microbiota. Vamos a ver algunas referencias a algunas de estas enfermedades, ¿no? Aquí solamente las mostré, pero vamos a ver algunos detalles de esto, ¿no? Toda esta información es con el objetivo mínimo. El objetivo mínimo que busco es que ustedes se concienticen de que cuando estemos haciendo los tratamientos a las personas, no olviden investigar sobre el tema de la microbiota de esa persona. Porque puede ser que de ahí nazcan muchas patologías que tiene esa persona. Y al no corregirla, no se va a sanar. No se va a sanar. Entonces, el énfasis de estos datos es para que ustedes vinculen cada vez más y de manera fuerte el tema de la microbiota en sus tratamientos. Vamos a mirar datos sobre el síndrome de intestino irritable. La vamos a reducir en SII, síndrome de intestino irritable. Entonces, estudios recientes empiezan a perfilar la asociación entre la disbiosis y las enfermedades gastrointestinales. Se ha demostrado diferencias importantes en la microbiota de los pacientes con síndrome de intestino irritable en comparación con los controles sanos, de personas sanas, y
en los pacientes se demostró un incremento de 2 veces en la relación Firmicutes-Bacteroidetes. O sea, hay un incremento de, de esta relación en los pacientes con síndrome de intestino irritable. O sea, hay un aumento de esta relación. Los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen menos lactobacillus y bifidobacterium. Tienen menos de esto. Ya se ha ido mostrando que cuando la persona tiene síndrome de intestino irritable, tiene menos lactobacillus y tiene menos bifidobacterium de una persona normal que los que tienen intestinos normales. Entonces, se está vinculando esto. Entonces, en el tratamiento del síndrome de intestino irritable, además de que se tome esto, que se haga aquello, que esto y aquello, pues hay que buscar normalizar este tema de los lactobacillus y del bifidobacterium. Entonces, debe usted aportarle en su probiótico, en el probiótico para esta persona, que tenga lactobacillus y tiene bifidobacterium. Entonces, más o menos la idea de lo que estamos tratando aquí de mostrar. Ahorita vamos, bueno, ahorita no, bueno, voy a ver cuánto tiempo, porque el tiempo vuela muy rápido. Si llegamos ya al tema de los probióticos y todo ese tema, para tener una idea. Entonces, las bacterias antes mencionadas, el Bifidobacterium y los lactobacillus, se unen a las células epiteliales e inhiben la herencia de bacterias patógenas. Y no producen gas al fermentar los carbohidratos e inhiben la Clostridium spp. Entonces los lactobacillus y el bifidobacterium spp tienen ese papel protector porque se unen a las células epiteliales de los intestinos y impide que ahí se hieran bacterias dañinas, patógenas. Fuera de eso, ese lactobacillus y bifidobacterium no producen gas cuando fermentan los carbohidratos, mientras que hay otras bacterias que cogen esos carbohidratos y fermentan y producen gases. Y esos gases comienzan a afectar el colon, perdón, los intestinos. Y también inhiben el crecimiento excesivo de la Clostridium spp, que también trae problemas. Entonces los probióticos modifican la fermentación colónica y estabilizan la microbiota colónica. Varios estudios con probióticos han demostrado una mejoría en la flatulencia y la distensión abdominal. O sea, eso de que usted amanece bien en la mañana, su estómago es plano y apenas come, al ratico ya está otra vez. Entonces, cuando se va por una parte, la joven o la muchacha quiere ponerse un vestido muy apretado, pero que no se le vea el estómago, entonces no comen. Pasan todo el día sin comer para que medio comen algo y se inflama, se hincha el estómago. Entonces, o gases, demasiado flatulencia. Entonces, se están dando probióticos para modificar la fermentación colónica, ya que quizás las bacterias que están en mayor predominio en ese tipo de microbiota de esa persona son aquellas que fermentan la fibra, que es normal que lo hagan, pero son de aquellas que producen gases, mientras que la otra no producen gases. El Bifidium bacterium y los lactobacillus. Después vamos a dedicarnos a este tema de los probióticos, analizarlos, para que ustedes vean la composición, cuáles son los que nos deben preocupar por tener más, pero aquí vamos dando algunos datos que ya ustedes tienen como referencia. Y también algunos productos fermentados que podemos hacer para obtener probióticos en nuestra casa y podemos también utilizar de los de venta. Esto no es un medicamento, estos son microorganismos. Los venden en la farmacia. También hay interesante hallazgo en estudios recientes sobre el síndrome de intestino irritable en adultos y niños. Estos investigadores que han hecho estudios encontraron un porcentaje significativamente mayor
de proteobacterias en niños con síndrome de intestino irritable. O sea, hay un aumento de proteobacterias en niños con síndrome de intestino irritable que no están en un niño con su intestino normal. También estos investigadores pudieron clasificar los subtipos de síndrome de intestino irritable con base en una serie limitada de bacterias. De manera interesante, un nuevo microbio parecido al Ruminococcus se asoció con el síndrome de intestino irritable también. Entonces, los estudios sorprenden cada vez más que demuestran que existe un eje intestino, cerebro, microbiota. O sea, cómo hay conexión desde los intestinos, el cerebro y la microbiota. La microbiota es como el puente conector entre el cerebro, cosas que ocurren en el cerebro y cosas que están vinculadas en los intestinos. Igualmente, del cerebro para el intestino está relacionado y el intestino con el cerebro, además del sistema nervioso, está relacionado con la microbiota. Se ha demostrado que el contenido microbiano del tracto gastrointestinal postnatal en ratones, o sea, el contenido microbiota intestinal, de estómago-intestino, después del nacimiento de ratones es crítico para el desarrollo de respuestas adecuadas al estrés en etapas posteriores de la vida del ratón. Ya se han hecho esas investigaciones, cómo depende cómo tenga el contenido microbiano, responde al estrés el ratón en etapas posteriores de la vida. O sea, el vínculo de la microbiota en el ratón con situaciones de estrés, cómo reacciona. Si es más tranquilo o si la persona, bueno, el ratón se vuelve más estresado. Y tiene que ver con el tipo de microbiota con que nació. También se ha demostrado que existe una ventana crítica en las etapas tempranas de la vida en la que debe ocurrir la colonización para asegurar un desarrollo normal del eje hipotálamo, hipófisis adrenal en el ser humano, ¿no? O sea, ¿cómo debe tener usted un desarrollo normal de su eje hipotálamo, hipófisis y glándulas adrenales, que son las que quedan sobre el riñón? Este eje, para que funcione bien, va a depender mucho de la colonización inicial de su vida, de la que usted tiene, para que le funcione bien esto. El metano, el CH4, es uno de los gases presentes en el intestino humano y es producido por la fermentación bacteriana anaerobia, o sea, sin presencia de aire. Las bacterias pueden producir este tipo de gas, metano, y se ha descrito que el metano puede afectar la velocidad del tránsito intestinal. O sea, entre más gas metano usted produzca, su tránsito intestinal, su velocidad disminuye. O sea, la afecta la velocidad. También la presencia de exceso de metano en el colon reduce la secreción de serotonina, porque una gran proporción de serotonina, 90% quizás se produce a nivel de los intestinos. Y entonces el exceso de metano, ese gas producido ahí por una disbiosis intestinal, está generando que se reduzca la secreción de serotonina a nivel intestinal. Y la serotonina es la que está asociada, como ya vimos, al tema de la felicidad, de la alegría, del estado de ánimo suyo. Entonces, problemas de colon por disbiosis genera exceso de gas metano, generando baja producción de serotonina y le afecta a usted su estado de ánimo. Entonces, ¿cómo desde el colon usted puede estar generando cambios en su estilo mental? Gracias. Y también
Este metano se ha asociado con el síndrome de intestino irritable, se ha asociado con la diverticulosis, la formación de divertículos. Estos son los divertículos, son cavidades que se forman en el intestino y también vinculado con el cáncer del colon. El principal microorganismo productor de metano es el Methanobrevibacter smithii, perteneciente al dominio de las arqueas. Ese es el principal microorganismo productor de metano. Se ha demostrado tiempos de tránsito intestinal prolongados en adultos productores de metano. Un momento. Ahora, en estudios recientes, se evaluó la producción de metano en 629 pacientes con síntomas intestinales por medio de una prueba de aliento con glucosa. Y el 32.3% de los pacientes eran productores de metano. Personas que tenían síntomas intestinales y cuando miraron a ver, era esta producción de metano. La excreción de este gas se pudo correlacionar significativamente con el estreñimiento crónico y fue más alta en pacientes con estreñimiento en comparación con los individuos que estaban sanos y mucho mayor que la de los pacientes con diarrea. Entonces, vemos cómo el estreñimiento crónico participa también en la formación de este tipo de gas. Otra enfermedad asociada con la microbiota, con una disbiosis, es la enfermedad de Crohn. Aquí vemos un ejemplo de enfermedad de Crohn, es una inflamación a nivel del colon, una enfermedad autoinmune, donde el cuerpo comienza a atacarse a sí mismo, pero ataca especialmente el tema del colon. Muchos estudios han demostrado la presencia de disbiosis en el intestino de pacientes con enfermedad de Crohn, en comparación con los individuos sanos. Aquí vemos una imagen donde está un colon sano y un colon con enfermedad de Crohn. Se produce una envoltura de grasa, la parte de encima, una hipertrofia muscular y se producen fisuras a nivel de las paredes del colon. Y está vinculado con disbiosis. Siempre que miran enfermedad de Crohn en un paciente, se mira la microbiota y encuentran que hay una disbiosis, o sea, un desequilibrio en ella. Los gemelos sanos suelen tener una microbiota intestinal muy parecidas. Pero cuando uno de los gemelos tiene una enfermedad de Crohn y el otro no, la composición intestinal cambia mucho, sobre todo en pacientes con inflamación ileal. Entonces, se ha visto de gemelos sanos, miran la microbiota y es igual, pero cuando encuentran gemelos que uno tiene enfermedad de Crohn y otro no, miran la microbiota y están diferentes. También la enfermedad celíaca. Es la enfermedad celíaca. Este es un intestino, las vellosidades están largas, normales. Y este es uno con enfermedad celíaca, los intestinos están cortos, se disminuye la capacidad de absorción. Recuerden que a partir de estas vellosidades es que se absorben los nutrientes. La enfermedad celíaca, ustedes saben que están vinculadas con el gluten, una sensibilidad extrema al gluten, come gluten la persona y le afecta. Entonces, un marcador de la enfermedad celíaca activa es la producción de citocinas por parte de los linfocitos T intestinales en individuos acarreadores de ciertos alelos del MHC clase 2. Entonces, hay personas que por genes traen una tendencia al tema de la enfermedad celíaca y hay producción de citocinas por parte de los linfocitos T intestinales. El complejo de mayor de histocompatibilidad, que es este MHC,
eh, se está afectado ahí y genera esta reacción de defensa, podemos decir, de el cuerpo. Entonces, se ha propuesto que la disbiosis, o sea, el desbalance de la microbiota, es otro factor de riesgo para la enfermedad celíaca. De hecho, se describió una epidemia sueca de enfermedad celíaca. Ya hubo en Suecia hubo un tiempo donde parecía que una gran cantidad de personas tenían enfermedad celíaca y era producto, cuando analizaban, de una disbiosis también y vinculaban la disbiosis con la enfermedad celíaca. Entonces, hay que estar observando este tema, temas de mala absorción, que es que yo no absorbo los nutrientes, que no absorbo tal cosa, que muchos problemas intestinales, de autoinmune, están vinculados a la disbiosis. Entonces hay que tratar de corregir esto. También se han aislado bacterias candidatas como factores etiológicos, o sea, algunas bacterias que se creen que son las productoras de estos procesos a nivel celíaco y se han aislado. Eh, y se tiene como que posiblemente sean ellas y que posteriormente se han podido aislar en pacientes nacidos durante esa epidemia. Entonces, buscaron en enfermedades, buscaron bacterias que posiblemente podían ser las generadoras de este problema y buscaron pacientes que habían nacido durante esa epidemia donde a casi todo el mundo tenía enfermedad celíaca y descubrieron que estaban ahí presentes en esos pacientes. Entonces están vinculando mucho este tipo de problema de enfermedad celíaca con una disbiosis. Entonces la disbiosis y las bacterias asociadas a la enfermedad celíaca pueden ser un factor de riesgo para el desarrollo de este padecimiento, ya sea por influencia directa en la respuesta inmune de la mucosa o al incrementar la respuesta inflamatoria al gluten. O sea, cuando está la presencia del gluten, se inflama el intestino, se inflaman las vellosidades, se reducen también y es una reacción autoinmune, una respuesta inmune a defensa hacia a eso que parece raro que viene. Por otro lado, también hay un vínculo, ya esta no es una enfermedad intestinal, esteatohepatitis no alcohólica y también el hígado graso no alcohólico. Itis quiere decir inflamación, hepat viene del hígado y entonces no alcohólica, pues que no es producto del alcohol, una inflamación del hígado no producto del alcohol. La esteatosis también indica hígado graso. Tenemos un hígado graso sano y tenemos un hígado graso con esteatosis o hígado graso, ¿no? Acumulaciones grasas dentro del hígado. Ya no es normal. Entonces, la microbiota ayuda a mejorar la capacidad de eliminación de toxinas en el hígado. Esa es la función, una función importante de la microbiota. Ayuda a mejorar la capacidad de eliminación de toxinas en el hígado, para que el hígado elimine toxinas. Varios productos bacterianos pueden ser potencialmente hepatotóxicos. Por ejemplo, fenoles, amoníaco, etanol y otros. El etanol es un tipo de alcohol. Entonces, estos productos bacterianos, sí, las bacterias que generan estos tipos de productos hepatotóxicos, o sea, que hacen daño al hígado, están en exceso, producto de un desbalance de la microbiota, pueden estar afectando el hígado y comienzan a dañar el hígado debido a un exceso de bacterias
a nivel intestinal. Perdón un momento. Hermano, entre por acá. Hoy los alumnos de esta región no están en la clase. Ya tienen la falla. Bueno, estamos preparando también el programa de hoy. Hoy tenemos acá, bueno, también pido oraciones para esta actividad. Vamos a hacer un Expo Salud aquí en la iglesia en el campo donde yo pertenezco, con la gente de afuera. Se hicieron las invitaciones y los hermanos van a exponer los 8 remedios naturales. Se les ha hecho un almuerzo para esa actividad. Entonces los hermanos hoy están preparando todo allá. Bueno, como aquí estamos en el campo, estamos en lejos, ¿no? Entonces ellos están preparando ya en la mañana todas las actividades, el alimento y todo eso, y no han podido estar en la clase. Bueno, tienen la excusa ahí. Profe, Sí, profe, perdón, quería decirle algo. Ahí le texteé, pero yo voy a tener que salir, así que póngale, si puede poner por favor a otra persona que le pueda contestar, porque probablemente donde voy a ir en un carro y probablemente se corte o algo así. Ay, por favor. no, Gracias, listo, profe. hermana, ya le arregló acá. Bye, gracias. Bueno, vamos a dejar aquí a otra persona por si acaso necesita. Aquí la hermana Nayibi Lerma. ¿Sí me escucha? Para dejarle abierto aquí para que cuando alguna situación me avisen. Sí, hermana, yo le escucho. Bueno, hermana, gracias. Bueno, entonces, eso le comentaba, así que si nos colaboran con algunas oraciones para esta actividad que se va a hacer acá hoy. Bueno, vamos aquí. Entonces, miren, cómo aún producciones de alcohol, de fenoles, todo eso puede estar generando un daño a nivel del hígado si no tenemos la microbiota adecuada. Entonces, aún en problemas de hígado, tenemos que revisar la microbiota. Entonces, por eso, en un tratamiento natural, recomponiendo, equilibrando la microbiota intestinal, podemos ayudar al paciente a evitar muchas enfermedades o corregir muchas enfermedades que él tiene. Que por otro lado le hacemos una cosa, le hacemos lo otro, pero no arreglamos la microbiota. Entonces, no puede salir fácilmente de la enfermedad. Entonces, se ha descrito un incremento en la producción de etanol en pacientes obesos también. Buenos días, ¿cómo está? Espera un momento. Hermano, están buscando al hermano. Bueno, entonces se piensa que el principal producto bacteriano que está implicado en la producción de estos productos y, por ejemplo, de los liposacáridos, que son componente activo de las endotoxinas de la pared bacteriana, los EHNA y los EGNA, liberados con la muerte bacteriana en el intestino. Entonces, todos estos componentes, cuando hay una disbiosis, se aumentan y pueden dañar el hígado. Entonces, la absorción de los lipopolisacáridos activa a su vez la producción de TNF-alfa y IL-1 y IL-6, que son sustancias que estas señales despiertan que el TLR4 promueve la resistencia a la insulina, la esteatosis hepática, la inflamación y la fibrogénesis. Entonces, como ustedes ven aquí, todas estas sustancias que se despiertan por una disbiosis
mueven la resistencia a la insulina, que ya ustedes saben qué es eso. Es una incapacidad de la insulina poder hacer que se abran los canales para la entrada del azúcar que está en la sangre hacia las células. La esteatosis hepática, o sea, hígado graso, y promueve también la inflamación generalizada, promueve también la fibrogénesis, o sea, generación de tejido fibroso anormal, y entonces especialmente aquí a nivel de pulmón, la fibrogénesis que está acá. Entonces, todo eso producto de un desbalance, de una disbiosis. Y en conclusiones, pues se ha llegado que el análisis moderno del genoma bacteriano, o sea, de la parte genética de la bacteria, es sumamente interesante y ha abierto un campo de investigación que puede explicarnos la relación cercana entre el microbioma de nosotros y el ser humano, y que puede ayudar a resolver muchos cuestionamientos sobre ciertas epidemias modernas como enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas, y aquí vamos a hacer un énfasis, enfermedades alérgicas que no le encuentran resultado. Entonces el tratamiento convencional es, bueno, evite el alérgeno, ¿no? Descubra cuál es la alergia, qué le da alergia y no la coma. Pero no vamos al tema de la microbiota. Y muchas enfermedades alérgicas vinculadas con una disbiosis. Y también enfermedades metabólicas como el sobrepeso, la obesidad, hígado graso. Pero sobre todo nos ofrece la posibilidad de intentar revertirla por medio de la manipulación de los componentes de la microbiota. Entonces, no se les olvide este tema. Siempre que vayan a hacer un tratamiento, sea cual fuere la enfermedad, revisen la microbiota, revisen el sistema nervioso, revisen el sistema endocrino, revisen el sistema inmunológico. Tratemos de equilibrarlo eso lo más posible. Ya saben que tiene que participar la mente, la parte espiritual, y todo ese componente de equilibrio, el cuerpo comienza a hacer su proceso de autocuración. Toda inflamación en el intestino, la microbiota se encarga de desinflamar. La microbiota, cuando hay inflamación en el intestino, el que trabaja para desinflamar es la misma microbiota, pero una microbiota que esté equilibrada. Cuando hay una eubiosis es microbiota equilibrada. Disbiosis, ¿qué es? Disbiosis es una microbiota desequilibrada. Vamos a otro punto que es la microbiota y la salud mental. Bueno, aquí la microbiota y la salud mental, en la actualidad se está investigando los microorganismos del intestino para conocer diferentes aspectos, puesto que el albergar bacterias, tanto en exceso o en bajos niveles, o sea, si tienes mucha bacteria de algo o muy poca de lo normal, podría desencadenar problemas neuropatológicos, o sea, problemas de nuestra parte mental y del cerebro. Un estudio detectó que dos tipos de bacterias del intestino, el Coprococcus y el Dialister, estaban ausentes en personas que sufrían de depresión. Estudios detectaron esto, ¿no? La presencia, o sea, la ausencia de estas dos bacterias en personas que sufrían de depresión. Comenzaron a investigar depresión, hacen un análisis del microbioma y descubrieron que no tenían Coprococcus y Dialister, que hacen parte de ese tema. Entonces, de una microbiota normal. En personas con depresión encontraron esto. Por otra parte, algunas bacterias producen compuestos neuroactivos que contribuyen a la actividad memorística, a la actividad anímica de la persona y del aprendizaje. Entonces, muchas personas tienen mala memoria desde niños, deficiencia para aprender y estado anímico bajo,
y resulta que algunas bacterias que están de manera excesiva, de manera normal las producen, pero no hacen daño, pero el exceso de bacterias genera un exceso de sustancias, de metabolitos que ellos producen y que contribuyen estos productos, como estos compuestos neuroactivos, contribuyen a la actividad de la memoria de la persona, anímica y el aprendizaje. Entonces, deficiencia de ellos va a traer problemas también para la persona. En otras palabras, personas con problemas de memoria, con niños con problemas de aprendizaje, revisen la microbiota. ¿Cómo está? El reto actual es encontrar la clave de cuál es el perfil microbiano adecuado para mantener un cerebro saludable y anímicamente estable. La dieta es el factor principal en este proceso. Vamos a tener un capítulo de la dieta vegetariana y su impacto en la microbiota. Vamos a tener, ya creo que no alcanzo a llegar allá, pero vamos a mostrar unos estudios sobre esto. Es lo que sería en próximas clases. Bueno, vuelvo y les digo, yo sé que es bastante material, pero me interesa que tengan esta información porque les va a ayudar mucho en sus tratamientos. Entonces, eso es lo que están investigando hoy en día más sobre la salud mental y el tema de la microbiota. ¿Cuál sería el perfil microbiano adecuado para mantener un cerebro saludable y anímicamente estable? Eso, vuelvo y repito, el tema de la microbiota intestinal está en pañales. Están investigando, gente dedicándose a eso, el otro en el otra área, el otro en otra área, para encontrar siempre el perfil microbiano adecuado para cada paciente con su problemática. Hay un eje que es el eje intestino-cerebro. El intestino es nuestro segundo cerebro. No sé si ustedes han comenzado a oír eso, que el intestino es el segundo cerebro. Y hay un eje intestino-cerebro. Y aquí, pues, ustedes ven en esta imagen cómo el cerebro, a través del nervio vago se comunica con los intestinos y el estómago. Y pues hay producciones que afectan todo esto. Los neurotransmisores, dopamina, serotonina, sus precursores, hormonas como cortisol, afecta este eje. Metabolitos como los AGCC, que son ácidos grasos de cadena corta, el butirato, el ácido butírico, el butirato, también afecta este eje, y mediadores inmunitarios, o sea, citoquinas, que estudiamos cuando vimos el sistema inmunitario. Las citoquinas son unos mediadores, productos que son mensajeros también y son del sistema inmunológico. Entonces, todos estos elementos afectan este eje, el eje microbiota, intestino, cerebro. Por otro lado, la disbiosis, que viene siendo el desequilibrio de la microbiota, puede estar provocando desórdenes psiquiátricos, desórdenes también de tipo neurológico. Y pues la solución tenemos probióticos, prebióticos, transferencia fecal. Bueno, este es algo que se hace, de pronto sea un poco desagradable hablar de él, pero bueno, eso es lo que se está investigando. Transferir materia fecal de un individuo sano a un individuo que está enfermo con una disbiosis, y se ha notado mejoría. Pero pues no tenemos que llegar a eso, quizás nosotros consumiendo los debidos probióticos. Entonces, recientemente se ha descrito la existencia del eje cerebro-intestino, que conecta el sistema nervioso central con la microbiota intestinal a través del nervio vago. Ya eso lo dije ahorita. También hay una comunicación, además del nervio vago, se comunica con el sistema parasimpático, que es parte del sistema nervioso autónomo, eso también lo estuvimos estudiando ya, y los metabolitos bacterianos.
Los metabolitos son las bacterias que están en el intestino, producen unas sustancias que se llaman metabolitos. Son, podemos decir, productos del metabolismo de ellas y que pueden tener acciones como neurotransmisores. O sea, sustancias que botan, que producen las bacterias, pueden tener acciones como neurotransmisores, o sea, sustancias que llevan información a las neuronas. Estos metabolitos, ¿qué producen estas bacterias? Y el sistema endocrino está asociado también al tracto digestivo. O sea, las hormonas también están vinculadas ahí. Así pues que además de las enfermedades que clásicamente se han relacionado con alteraciones en la microbiota, como la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades inflamatorias del intestino y las alergias, además de esto, últimamente también se ha relacionado otras enfermedades del sistema nervioso central, como el autismo. Como el autismo la están vinculando con esto, porque antes no encontraba, bueno, ¿cuál es la causa del autismo? Esa desconexión que tiene el individuo, el niño o el adolescente o ya el adulto con autismo del mundo y vive su mundo personal. Entonces están vinculando disbiosis desde la niñez, desde su primera colonización de estas bacterias con el autismo. La ansiedad, la depresión y la dependencia alcohólica. Entonces están vinculándola ya con el tema de la microbiota. Autismo, personas ansiosas, depresivas y dependencia alcohólica. Ahora, el intestino está formado por una gran cantidad de nervios y neuronas. O sea, en el intestino hay neuronas, porque hay gran cantidad de nervios ahí unidas. Aquí vemos un ejemplo de inervaciones nerviosas en el mesentérico. Viene del sistema nervioso simpático y del parasimpático. Le llegan directamente aquí, los intestinos. O sea que están bien plasmados de neuronas que se encuentran en las dos capas musculares de sus paredes del intestino. Entonces hay una gran inervación de sistema nervioso ahí, gran cantidad de nervios, neuronas, y estas redes se colocan en los órganos especializados que forman el sistema digestivo. Aquí lo vemos, el nervio vago, y también otros tipos de nervios del sistema nervioso autónomo conectados con los intestinos y el estómago. Tenemos los ganglios simpáticos paraventrales, donde las vías reflejas periféricas están influenciadas por fibras simpáticas preganglionares de la médula espinal. No voy a poner a explicar esto porque no demoraríamos mucho. Lo que quiero es que ustedes vean que el colon está lleno de nervios, de neuronas, y que está íntimamente relacionado con el sistema nervioso. O sea que todo lo que pase en el colon afecta a los nervios, todo lo que falte al sistema nervioso, todo lo que pasa en el sistema nervioso afecta el colon. Y el colon tiene flujo simpático, o sea, del sistema nervioso autónomo simpático y del parasimpático al intestino, que viaja por los nervios autónomos. Eso ya lo estuvimos viendo la otra vez. Entonces, los centros cerebrales superiores, que suministran señales descendentes que se integran con las entrantes del nivel anterior, están muy vinculados con el colon. Su estructura es prácticamente idéntica a la de las neuronas cerebrales. O sea, las neuronas del intestino son prácticamente idénticas a las neuronas del cerebro. Están íntimamente relacionadas. Se denomina sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es el sistema nervioso que está cogiendo todos los intestinos. Entérico, enter, viene de intestino. Entonces, todo ese sistema tiene en su composición neuronal parecido a las neuronas del cerebro. Y por eso le dicen que es el segundo cerebro, porque prácticamente es parecido la composición neuronal a la que tiene en el cerebro. Este sistema tiene circuitos locales para realizar funciones integradoras interdependientes. Imagínense que tiene
integra muchas cosas ahí. Y estas redes integran la contracción de las capas musculares, el transporte a través del revestimiento mucoso y el flujo sanguíneo intramural. Todo este poco de palabras que le he dicho es simplemente para que ustedes vean que es complejo y articulado, sistema nervioso y los intestinos. Entonces, por esa razón, en la disbiosis se presenta depresión y ansiedad. Muchas personas que tienen disbiosis generalmente está vinculado con depresión y ansiedad, porque cualquier cosa que afecte al colon, automáticamente conexiones directamente al cerebro y genera este tipo de enfermedades. Por otro lado, el intestino sintetiza vitaminas y numerosas sustancias como la acetilcolina. Entonces es muy importante tener esto claro. El intestino sintetiza, elabora vitaminas. A partir de la microbiota se elaboran. Por ejemplo, deficiencias de vitamina B2 están asociadas con una disbiosis. Yo creo que eso lo hablamos en la clase pasada. Numerosas sustancias como la acetilcolina, la melatonina, que es hormona para el sueño. Entonces se puede tener personas con insomnio producto de baja producción de melatonina, que se produce también en el intestino. El GABA, la dopamina, que son sustancias sumamente importantes para la tranquilidad, para la paz, para la relajación, para el sueño. Y además fabrica el 95% de la serotonina de nuestro cuerpo, se fabrican en los intestinos. Entonces, y ustedes saben que la serotonina es el neurotransmisor que regula el estado de ánimo y el bienestar psicológico. Una persona sana psicológicamente, de buen ánimo, alegre, con empeño, con ganas de hacer cosas, con sueños, con ganas de trabajar, es una persona que tiene alta la serotonina. El 95% se produce en los intestinos y participa la microbiota. Entonces, muchas enfermedades de tipo psicológico están vinculadas con este problema de disbiosis. Este grupo de sustancias son esenciales para la correcta comunicación entre las neuronas y el sistema de vigilancia que regulan los movimientos peristálticos también. Entonces se ha demostrado que el eje intestino-cerebro es bidireccional, bi-2, direccional, dos direcciones. O sea, que existe una comunicación continua entre dos cerebros. Ya, o sea, de aquí para acá se manda información y de aquí para acá se manda información. Por eso es que están diciendo que es el segundo cerebro. Desde aquí se están formando neurotransmisores que pueden llegar a influir sobre el cerebro. Y de acá se producen también sustancias que pueden influir el colon. Es una comunicación que hay entre los dos. Todo lo que pasa en el colon va a afectar el cerebro. Y cosas que pasan en el cerebro, pensamientos, por otros tipos de situaciones, van a afectar nuestro colon. Entonces, ¿cuáles son los dos cerebros? Bueno, el que está en el interior de nuestro cráneo y el que está en el aparato digestivo. Esa hay direccional, bidireccional comunicación de sustancias para allá, sustancias para acá. A través, bueno, del sistema nervioso, a través del sistema circulatorio, a través de las hormonas que están vinculadas ahí. Entonces existen numerosos mecanismos por los que la microbiota puede afectar el cerebro. ¿Cómo lo puede hacer? Uno, ¿cómo la microbiota puede afectar el cerebro? Uno, la activación del nervio vago, o sea, la microbiota puede activar el nervio vago. La microbiota también produce antígenos microbianos. También hay producción de metabolitos, es decir, metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta, que son buenos, y también activa la comunicación enteroendocrina. O sea, entero quiere decir intestino, endocrina, hormonas, producción
inclusive de parte de los intestinos de hormonas. Y la microbiota puede activar eso. Entonces hay vínculo de los intestinos con el sistema endocrino. Hay liberaciones de células 1. Entonces, de esta manera, la microbiota puede afectar o puede activar, puede afectar nuestro cerebro con producciones hasta, o sea, activar producción de hormonas, activar producción de metabolitos, productos de ellas mismas, producciones de antígenos microbianos también, o sea, de sustancias que pueden generar reacciones de defensa y activación del nervio vago. Y a través de estas vías de comunicación, ese eje cerebro, microbiota, intestino, controla procesos fisiológicos centrales como la neurotransmisión, la neurogénesis y la neuroinflamación. O sea que desequilibrio ahí pueden generar procesos de inflamación a nivel nervioso, vinculados con el tema de la microbiota. Entonces hay una hipótesis que se realza mucho. Vuelvo y repito, todo esto está en pañales, están investigando para lograr ya sustentarlo de manera más científica con estudios estandarizados, estructurados, pero nosotros ya debemos de ir trabajando en cosas sencillas para regularizar nuestra microbiota. Pero cada vez más se apunta a eso. Entonces se realza la hipótesis de que una de las causas de los trastornos de ansiedad y depresión es la inflamación sistémica y también periférica que actúa sobre las enzimas que se encarga de la metabolización del triptófano. Recuerden ustedes que el triptófano es un aminoácido del cual se puede producir la melatonina y por lo tanto también se puede producir, la serotonina, y de ahí pues se puede producir la melatonina. Entonces el triptófano, esa inflamación sistémica y periférica producto de la disbiosis, pues actúa sobre las enzimas que se encargan de metabolizar o de trabajar el triptófano para convertirlo en serotonina. Y puesto que es producida por los desequilibrios intestinales de la microbiota, pues los desequilibrios intestinales de la microbiota producen una inflamación sistémica y periférica que afecta aún esas enzimas que están metabolizando el triptófano para pasarlo a serotonina y usted tenga una vida más alegre, más contenta, más proactiva y de ánimo, de fortaleza. Debido a que la microbiota es grande precursora de neurotransmisores, los cuales sirven para tener emociones, la alimentación puede condicionar nuestro comportamiento en la vida cotidiana. O sea, lo que usted come condiciona su comportamiento en la vida microbiana a partir de la microbiota. Recuerden que la alimentación condiciona su microbiota condiciona su comportamiento debido a los metabolitos que produce y a la influencia que genera en la demás parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la vitamina B3 depende de la microbiota y afecta nuestra parte emocional. Si no hay un eubiosis normal, no hay producción de vitamina B3 producida por la microbiota y va a tener efecto en nuestra parte emocional. También hay un vínculo entre la microbiota y el estrés. El estrés genera cambios en la microbiota. Esto es un punto vital. El estrés genera cambios en la microbiota, disminuyendo la proliferación de bacterias beneficiosas. Una persona estresada puede ser vegetariana y puede estar comiendo esto y aquello, pero vive estresada, lamentablemente también va a disminuir la proliferación de bacterias beneficiosas. Eso ya
lo han demostrado. Un estudio realizado con personas sanas que recibieron un trasplante de microbiota, específicamente de la bacteria Bifidobacterium 1714, concluyó en la reducción de sus niveles de estrés. Esa es la persona, aunque estaba sana, no tenía problemas, tenía niveles de estrés y le trasplantaron esta bacteria, Bifidobacterium, en 1714, y el estudio demostró que se redujo sus niveles de estrés. O sea que deficiencia de esta bifidobacteria puede estar provocando que la persona responda de una manera más negativa frente al estrés. También registraron menos cantidad de cortisol en sangre cuando se le aplicó esta bacteria. Y recuerden que el cortisol es la hormona del estrés. Y las habilidades cognitivas, o sea, la capacidad de pensar, de razonar, de análisis, estaban más afinadas que la de los individuos con placebo. O sea, se le dio un placebo es algo que le dan que no sirve para nada, pero que la persona cree que le va a servir, y le dieron al otro la bacteria, y cuando hicieron los análisis, cada uno tenía, las reacciones eran diferentes. Ahora, el estrés psicológico u orgánico compromete el estado de la barrera epitelial, aumentando la permeabilidad intestinal. Aún el estrés psicológico puede aumentar la permeabilidad de los intestinos. Esto provoca que las bacterias gram negativas se metan, accedan a las células inmunitarias y al sistema nervioso, provocando un aumento de mediadores inflamatorios. O sea, en otras palabras, cuando yo estoy estresado, la barrera epitelial se va rompiendo, por decirlo así, se aumenta la permeabilidad de los intestinos y se meten cosas a los intestinos que no se deben de meter. Y estas bacterias gram negativas se meten donde no deberían y se reproduce una respuesta inmunitaria y del sistema nervioso y provoca procesos inflamatorios dentro del intestino provocados por la permeabilidad intestinal que permite la entrada de bacterias gram negativas, y esto fue provocado por estrés psicológico o estrés orgánico. Entonces, el estrés, como vimos, es fundamental sacar a la persona de ahí para salir de las enfermedades. Y aquí vemos cómo el estrés puede estar afectando el tema de la permeabilidad intestinal, que es otro capítulo, ¿no? Pues es parte de este estudio, donde vamos a trabajar un poquito más sobre eso. También se encontraron concentraciones en el suero, en la parte líquida, agua de la sangre, de inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas A. Se encontraron concentraciones ahí mucho mayores en pacientes con depresión que en personas sanas. Entonces, esto sugiere que la translocación bacteriana y su respuesta inflamatoria contribuyan al estado de ánimo. Eso es lo que se va viendo. También otro punto es la microbiota y las hormonas. O sea, cómo la microbiota puede afectar nuestras hormonas. Bueno, aquí hay un cuadro, una pintura, bacterias beneficiosas, bacterias perjudiciales, bacterias patógenas y cándidas albicans, y la flora intestinal, que es esta. Y aquí algunas beneficiosas: acidófilos, salvarus, casei, bifidium, bacterias. Eso lo vamos a ver cuando ya veamos los probióticos. Entonces, las hormonas sexuales se ven afectadas por la microbiota. Hay muchas hormonas que para su síntesis y activación necesitan de un buen microbioma. ¿Ya? Bacterias que para que se produzcan y se activen necesitan un buen microbioma. Dentro de ellas tenemos las hormonas sexuales, que afectan la virilidad y la sexualidad. La microbiota también tiene que ver con la permeabilidad intestinal, aunque vamos a tener un
un estudio más profundo de la permeabilidad intestinal, pero el microbioma sano repara la porosidad del intestino. Nosotros vimos acá que este es un intestino saludable. Ustedes están viendo acá los microorganismos y todo, no entran, se absorben los nutrientes normales. Los nutrientes entran, pasan por estas células y llegan aquí a la corriente sanguínea, ¿ya? Cuando hay permeabilidad intestinal, la dieta es fundamental aquí, lo que se consume afecta la permeabilidad intestinal, inclusive ya vimos que afecta el estrés, también lo afecta, la edad también. ¿Qué sucede? Esta pared que tiene aquí unos pegantes, se rompen estos pegantes y ya entonces comienza a entrar lo que no debería entrar y pasa a la sangre. Esto entra y el cuerpo identifica eso como algo extraño, como un agente patógeno, como algo que viene a hacer daño. Entonces se produce una respuesta inflamatoria del cuerpo para defenderse contra eso que está entrando. Y mantiene una inflamación sistémica por todo el cuerpo, generando con el tiempo reacciones inmunológicas, donde el cuerpo se mantiene todo el tiempo en defensa, tratando de combatir esto, y termina atacando el mismo cuerpo, generando varias enfermedades autoinmunes. El tema de la salud intestinal. Entonces, esto lo vamos a ver cómo cerramos aquí, cómo se llama, aunque ya lo hemos visto, ¿no? Con la glutamina y otras cosas que vamos a ver, cómo podemos evitar que esto se cierre nuevamente. Y la microbiota sana, una microbiota sana, repara la porosidad del intestino permeable. Eso es lo que se ha visto, cómo repoblando la microbiota se puede reparar este intestino permeable. En otras palabras, muchas veces ocurre este rompimiento porque no tenemos la microbiota adecuada o la tenemos desequilibrada. Bueno, yo le he dado bastante aquí, no les he dado tiempo de hacer preguntas, pero lo voy a dejar aquí. Tipo de disbiosis intestinal. Es importante conocer esta parte porque el tratamiento debe ser de acuerdo al tipo de disbiosis intestinal. Ya vamos a entrar prácticamente al tratamiento, pero en el día de hoy me toca salir más temprano, hermanos, porque nos toca hacer esa actividad. Entonces, yo creo que en la próxima, de pronto, ya llegamos a la parte que más le interesa a la gente, que es eso, ¿no? Pero me gusta esta información porque yo sé que aquí hay varios tipos de público y tengo que pensar en todos. Entonces, hay gente que le interesa mucho esto para esta situación, para concientizarnos, más que todo, concientizarnos cómo cuidar nuestra microbiota, cómo ayudar. Entonces, vamos a dar un pequeño espacio de unos minutos para alguna inquietud o pregunta para entonces concluir. Hermano Nicolás, ¿hay varias cosas? ¿Habló desde el principio o solo cuando la señora se excusó de que no podía ayudar? No, la hermana no ha leído ninguna. Si usted quiere leerme, me Sí, ayuda yo en la le leo, lectura. hermano. Bueno, Ya le leo. Mm, sí, Dice, como que hay mosquitos. hay una persona, voy a leerlo de abajo. A ver, un segundito. Ok. A ver, aquí sí. Dice, es que son puros saludos, espérense un momentico. Mm. Bueno, aquí hay una. Dice, profe, yo tengo una nuera con colon irritable y le encontraron una bacteria en el intestino que le hincha el estómago. Y su bebé, que tenía 3 meses,
toma su leche en el biberón y sufre de inflamación del estómago y muchos gases. ¿Cómo tratamos esos problemas? Mi hijo tiene gastritis crónica y todos los días a cada momento se le escapan muchos gases y son muy olorosos. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. O sea, la próxima clase vamos a ver cómo vamos a tratar eso. Explicarle de pronto ahora nos cogería mucho tiempo, ¿no? Pero la Ujú. próxima clase se responde esa pregunta. Ya los tratamientos eh, lo vamos a ver en la próxima clase. Primero hay que identificar qué tipo de disbiosis tiene. Y en base a eso, entonces se hace el tratamiento. Lo que hay que hacer es repoblar eh, el tipo de microorganismo. Tampoco hay que pasarse de calidad de los buenos. Entonces hay que saber también, lo ideal es tener como una información correcta de su microbiota. Eso hay unos exámenes que se pueden hacer, ¿no? Pero entonces vamos a tratar de hacer, para hacerlo un poquito más específico, más descriptivo, nos toca, bueno, esperar la próxima clase para que podamos Hay, entenderlo mejor. ya, hay otra pregunta. Dice, buenos días. Hola, hermano, buenos días. Si una persona consume alcohol y también grasas, entonces, ¿qué clase de hígado graso puede tener? Bueno, él le puede dar hígado graso por el alcohol, por exceso de alcohol. Uno puede darle eso, depende también de la dosis que consuma. Y por otro lado, puede darle la no alcohólica. Pero vinculando los dos, pues lo más seguro es que puede llegar a tener hígado graso. El hígado graso es hígado gordo. Y lo mismo que produce la gordura normal, la puede producir a nivel también de eso. Entonces, hay que revisar. Muchas veces el hígado graso viene también por exceso de carbohidratos, ¿ya? De azúcares, que se transforman en grasa, porque usted come más calorías de la que gasta. Entonces esa caloría extra, el cuerpo la transforma en grasa y la va acumulando en diferentes partes y una parte puede ser el hígado. Y si está vinculado a que está tomando alcohol, pues va a tener más probabilidad de tener esto. Hermano, otra forma también no es tomar zumos en excesos, jugos de, por ejemplo, naranja, ¿sí? Podemos decir que sí. Más que todo, los que no son tan naturales, los que son en cajas, son los que más pueden producir esto. Es porque ellos son endulzados con jarabe de maíz y el jarabe de maíz tiene bastante fructosa. Entonces viene añadido es fructosa, sino que generalmente la gente toma jugo de naranja, pero ¿qué jugo de naranja toma? La que toman no es la naranja que cogen. La mayoría de la gente en los países industrializados, ellos, el jugo de naranja que toman es el comercial. Entonces, por eso es que vinculan los azúcares. Pero si usted toma su jugo de naranja y trabaja afuera y trabaja haciendo ejercicio o no trabaja afuera, pero hace ejercicio fuerte, todo eso usted lo va utilizando. Esas calorías las transforma. Sino que hay gente que consume ciertas dosis, pero no tienen ejercicio físico en el día. Entonces todo eso que no se gasta se transforma en grasa para guardarla. Energía guardada para en momentos de necesidad. Sí. Entonces, por eso se produce eso. Acá hay otra pregunta. Buenos días. ¿La bacteria Helicobacter es la bacteria que dicen que viene del repollo? Que viene en el repollo. Bueno, la verdad es primera vez que la escucho. El Helicobacter está en nuestro cuerpo normal, así como la Candida albicans, el hongo, ellos existen dentro de la población normal microbiana. El problema es la disbiosis, o sea, cuando se desbalancean esas cantidades, poblaciones de microorganismos, hay unas que comienzan a crecer de más, mayor cantidad de lo normal y generan enfermedades. Dentro de eso está la Helicobacter pylori. Es una persona que balancee bien su microbioma a nivel del estómago, no va a tener problema de Helicobacter.
Acá hay otra. Dice, Pero buenos días. que yo sepa que venga en el repollo, primera vez que escucho, ¿no? De pronto esté desinformado. No le puedo decir que no venga, o de pronto esté desinformado, no tengas información. Mm, buenos días, profe. Cuando menciona los lactobacillus, ¿hay que consumir todos los que podamos o algunos en especial? Y los Bifidobacterium spp, Bifidobacterium. Ujú. ajá, ¿es un tipo especial o qué significa SPP? Si una persona toma un tipo de probiótico y como que le cae mal o produce diarrea, puede ser que no le hace bien o por qué sucede esto. Bueno, hay personas que lo mejor que se puede hacer es tener un claro documento de qué tiene uno ahí, cuál es la población microbiana, cuál tiene en exceso, cuál tiene bajito. Ya, ese sería como el ideal. Entonces, hay personas que, digamos, si yo tomo un probiótico y el probiótico que yo tengo, aunque sean buenos, porque el problema no es que ahí hayan tantos buenos y malos, no es tanto eso, es que cuando se desequilibran, lo que antes era bueno, el que está en exceso se puede volver malo. Colocámoslo en esos términos. Entonces, el plan es lograr equilibrarlo. Entonces, digamos, yo tengo una bacteria alta y el probiótico que me tomo tiene eso alto. Y entonces yo me lo tomo. Porque hay varias clases de probióticos. Entonces yo me lo como. Pero si es que me estoy tomando, que es bueno, es no normal, pero yo lo tengo alto, me lo tomo, entonces me sigue haciendo mal. Porque esa sobrepoblación de ese que era normal, que era bueno en ese tiempo, ahora ya se volvió malo. Entonces yo tengo que saber, tener más o menos una idea de algún análisis, idealmente, para uno poder saber que el que se va a tomar no me va a hacer daño porque se va a producir excesivamente, ya está alto y me lo estoy tomando más. Entonces, como hay varios tipos de probióticos, lo ideal es consumir los probióticos que tengan de diversidades. Hay unos que son principales que se los voy a mostrar, el K6, el Paracasei, Lactobacillus, ¿qué más, hermano? Entonces, en la próxima clase vamos a hablar más sobre eso y vamos a ampliar un poco más sobre eso. Entonces, por eso sí le puede caer a una persona mal un probiótico porque el que se está tomando generalmente ya lo tiene alto y es el que le está causando mal. Bueno, le repito, no es que hayan probióticos, no es que haya microorganismos buenos y otros malos como tal en sí, sino que cuando se desbalancean, digamos, ellos deben estar aquí balanceados, pero este se subió por encima del otro y este cuando estaba aquí era bueno, cuando se subió demasiado se volvió mal. Y el probiótico que me estoy tomando es este mismo, me están dando más de este. Entonces eso se sube más y me enferma más. Entonces, cuando yo no sé cuál es mi población, entonces yo qué debo hacer? Consumir el probiótico que tenga mayor, no cantidades de números, sino mayor variedad para que no se me vaya a ir, porque hay probióticos que vienen de uno solo, de dos, ¿ya? Porque de pronto esa persona necesita, ese probiótico es para una persona que tiene ese bajo. Entonces, más o menos es la respuesta de eso, de lo que me preguntaron ahí, de que hay personas que toman un probiótico y les cae mal. Eh, Hermano Nicolás, la persona que hizo la pregunta anterior agregó, es decir, con el ejemplo de los riñones, signo que una persona puede estresarse con facilidad si su microbiota no es adecuada. Igualmente, cuando no hay una microbiota adecuada, ciertas sustancias que se deben de producir no se producen y la manera de responder ante el estrés es mucho más acelerada que cuando tiene una microbiota normal. Acá preguntan que el examen que mide el estado del intestino, ¿cuál es? ¿Qué Bueno, examen es?
En varios países pues tienen sus medidas para hacerlo ya. Es un examen sobre la microbiota, o sea, el contenido microbiano que usted tiene en los intestinos. La enfermedad celíaca entonces es una enfermedad autoinmune. Es una respuesta inflamatoria que hace el cuerpo frente a la presencia del gluten, porque la identifica como algo extraño. Es como una especie de alergia al gluten y provoca una inflamación que se va volviendo crónica y eso provoca pues también un tipo de autodestrucción de las vellosidades intestinales y la persona no puede absorber con el tiempo bien. Si no controla eso, no. Si no controla eso, absorbe bien los nutrientes. Bueno, se me está acabando el tiempo. Hoy es hasta las 8, porque, vuelvo y lo repito, traté de darle la mayor cantidad de material para adelantarnos y para poder tener la mayor información posible. Sé que no puedo responderles ya muchas preguntas que tienen, pero podemos ir acumulándolas. Traten de las preguntas, acumúlenlas ahí, porque después que terminemos el tema, podemos seguir una sección en las próximas clases cuando termine de más preguntas y podemos ir respondiendo eso. Hermano Nicolás, aquí hay un aporte. Dice, el kefir y los fermentos como el chucro ayudarían a mejorar el tema pues de la microbiota y Eso lo el vamos a ver en la próxima clase, cómo se prepara el chucrú, cómo se prepara el kefir de agua, cómo se prepara yogures, cómo utilizar el vinagre de manzana. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. Cuáles probióticos tomar, cuáles serían las mejores recomendaciones en cuanto a los probióticos. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces las personas que quedaron pendientes que guarden las preguntas y las hagan en la otra clase. Yo creo, sí. Yo creo que en la próxima clase podemos, bueno, aspiro a terminarla, este tema, porque el tema de la dieta vegetariana o vegana en relación también es un poquito bastante amplia y nos quitaría un tiempo ahí. Pero primero voy a dar el tema de, por decir, el tratamiento para estos problemas y después hablo de la dieta. Bueno, me toca retirarme, entonces le pido, hermana, que tenga la palabra de oración para terminar. Sí, hermano. Bendito Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por la vida primero que todo. Gracias porque nos tienes aquí. Gracias por toda la información que tú nos das y nos proporcionas a través del hermano Nicolás. Gracias porque todavía podemos por estos medios comunicarnos y capacitarnos, Padre Celestial. Sabemos que tú tienes una obra por terminar en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder compartir todo este conocimiento, ponerlo en práctica y que esto no se quede solamente aquí, sino que podamos ser de servicio para muchas personas, Padre. No tenemos méritos para pedirlo, te lo pedimos solo por los méritos infinitos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Te damos gracias y te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros, con el hermano Nicolás y que nos ayudes en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, muchas gracias. Nos vemos entonces en la próxima clase. Gracias, pobre. Buenos días. Dios le bendiga. Hermano, no Hermano, no. olvides cortar la Sí, grabación ya voy a y cortar la grabación. cerrar la sesión porque la semana pasada le quedó abierta. Ah, bueno, gracias. Una feliz semana para todos. Dios les bendiga. Gracias, hermano, por su... Igualmente, hermano. Recuerden, hermanos, recuerden poner su asistencia.